La misa de los tres difuntos, Veracruz. Cuenta una conseja que en las calles de Guanajuato, cuando la luna es llena, el frío de los difuntos toca las mejillas de los que se asoman a la puerta. Sola se encontraba doña Sofía, como a las 11 de la noche, cuando sintió que al abrir la puerta unas manos invisibles le recorrieron toda la cara. «¿Quién anda ahí?», preguntó asustada. Unos quejidos profundos horrorizaron a la pobre mujer, que corriendo llegó hasta su cama, de donde no salió hasta que el sol se asomó por la ventana. Cuando le contó a su esposo y a su suegra lo que le había pasado, estos no le creyeron. Pasaron los días, y la pesadilla de la puerta se la había olvidado, hasta que una noche, al volver de la calle, encontró a la anciana temblando de miedo. Entre cortadas palabras, la suegra le platicó que tres difuntos le habían hablado pidiéndole cristiana sepultura, pues se encontraban sus restos enterrados debajo de la mesa donde la familia veneraba imágenes y santos. Al principio la creyeron loca, pero días después el señor de la casa escarbó en aquel sitio y efectivamente encontró los restos de lo que un día fueron tres gallardos hombres. De acuerdo con el deseo expresado de los difuntos, se celebraron algunas misas y los restos fueron enterrados en el camposanto. A partir de entonces se dice que nunca más fueron molestados, aunque esto no ha impedido que el viento de Jalapa se acallara, pudiendo haber más voces de almas en pena. Visitaban al atardecer los bachilleres José Pornes e Ignacio Frías la sala capitular del Templo de la Congregación de Clérigos Seculares de Santa María de Guadalupe. Contemplaban la hermosura de pinturas de los que habían sido importantes para la congregación. Avanzaba la tarde y ambos se dispusieron a abrir el balcón que da al callejón de Guadalupe. Salieron y contemplaron desde lo alto la callejuela de suelo peñascoso, pero no hicieron mayor caso al asunto. Continuaron la conversación, que comenzó a ser más animada. El bachiller Ignacio Frías se recargaba sobre el barandal de madera que rodeaba el balcón. Disfrutaban de las últimas luces de la tarde. Todo era calma. De pronto, se escuchó un crujido proveniente del barandal, y caía el bachiller Ignacio Frías en el callejón de Guadalupe, gritando y rogando a la Virgen que le salvara. Se escuchó el golpe, y todos los vecinos corrieron al sitio de la tragedia, viendo con horror al bachiller entre los maderos caídos. A lo alto en el balcón paralizado se encontraba el bachiller José Pornes. Repuesto de su sorpresa, corrió hacia el callejón de Guadalupe. Más gente comenzaba a acercarse. Muchos medían con la mirada a la altura desde la cual había caído y lo daban por fallecido. Llegaron las autoridades e incluso el alcalde para darse a la tarea de retirar el cuerpo, pero para su sorpresa, este comenzó a moverse. Se levantó el bachiller Ignacio Frías completamente ileso ante el asombro de todos. Fueron entonces hacia el templo de la congregación, seguido por sus hermanos y el alcalde para dar gracias por el milagro. El fantasma de la terminal de Guanajuato. Hace mucho tiempo los tramos largos de camino se recorrían en tren. Por lo tanto, no era de extrañarse que hechos insólitos se suscitaran en algunas terminales. Precisamente ocurrió esta asombrosa historia en un pueblito llamado Jaral del Progreso, Guanajuato. Todo sucedió, según dicen, cuando el presidente municipal decidió mandar colocar bancas en el parquecito de la terminal, lugar donde cada vez transitaban más personas, con la finalidad de dar comodidad a los usuarios. A pesar de la vista lúgubre y triste de enfrente, pues estaba muy cerca el panteón, los usuarios se sentían a gusto disfrutando del vaivén de los vagones. Pero sucedió que las bancas pronto fueron sujeto de vandalismo durante la noche. Aparecían muy maltratadas, rayadas, rotas y demás, por lo que se decidió mandar un vigilante para cuidarlas. Curiosamente, los cuidadores comenzaron a enfermar, al igual que se negaban a seguir con su encomienda. Al presidente municipal esto le pareció muy raro. Mandó a investigar lo que estaba sucediendo. Le comentaron una historia descabellada sobre un supuesto fantasma que aparecía y espantaba a los vigilantes. Esto le pareció ridículo y decidió mandar a un policía de su entera confianza para investigar.
Como el hombre era muy barbero con él, no se negó a participar en esta misión, aun cuando fue advertido sobre la presencia del ánima. El chino Herrera, como le decían al policía, acudió al lugar sin temor, pero dicen que al siguiente día no se presentó a trabajar. Se reportó enfermo. Intrigado por lo que había sucedido, el presidente municipal decidió visitarlo en el hospital, en donde finalmente le alcanzó a platicar lo sucedido. Le contó que todo estaba normal, pero que alrededor de las 12 de la noche empezó a soplar un vientecillo frío junto a una densa neblina que emergía. Luego escuchó ruidos que le parecieron el llanto de una mujer. Se acercó a donde provenían los lamentos. A lo lejos, por entre la bruma, efectivamente notó la silueta de lo que parecía ser una mujer, de modo que se acercó para auxiliarla. Estaba sobresaltado porque no entendía el motivo por el que estaba ahí a esas horas de la noche. Al acercarse se llevó el susto de su vida, pues la mujer salía del panteón y no movía las piernas. Iba como flotando a unos centímetros arriba del suelo. No se le veía el rostro, pero sí se notaban unos ojos rojos encendidos. La mujer, según dijo, se abalanzó sobre él sin darle tiempo de correr. Después, cuando despertó, ya estaba en el hospital. El presidente municipal no sabía si creerle, pero aseguran los que lo conocieron que el policía falleció esa misma noche, jurando que todo lo que había contado era verdad. Después de lo sucedido, nadie volvió a cuidar las bancas, y cuentan que a lo lejos en las noches todavía se escucha el llanto de una mujer. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. La Cueva Maldita. Hay en Nuevo León un poblado que actualmente es llamado Tapona de Caramillo. A principios de los años 80, llegaron al poblado dos maestros tamaulipecos, Carlos y su hermano menor, Guadalupe, los cuales buscaban quien los guiara a una cueva en la sierra. Según decía un anciano, les contó una historia de que en esa cueva había oro. Les dijo además que antes de encontrar el oro iban a ver varias señales o marcas. Según dijo el anciano, encontrarían tierra muy diferente a la que hay en esa región, y que escucharían ruidos extraños, y encontrarían una piedra muy grande de donde saldrían víboras. Les dijo también que no tuvieran miedo y que siguieran cavando, que las víboras no les harían nada. Todo esto dijeron a la gente que visitaban para ver si les podían servir de guía hasta la cueva, pero nadie quería acompañarlos, ya que había rumores de que esa cueva estaba maldita, y como no querían averiguar si era verdad, preferían mantenerse lejos de ella. Después de 2 días de buscar quién los llevara hasta la cueva, 2 jóvenes aceptaron acompañarlos, y otro les llevaría de comer por el tiempo que estuvieran en la cueva. Así, el día siguiente salieron rumbo a la cueva, y en el camino comentaron lo que les había dicho el anciano, y lo que se contaba en el pueblo. Según decían, se escuchaban ruidos y voces, pero a ninguno de los presentes les constaba que fuera cierto. Así es que siguieron su camino confiando en que fuera solo una vieja leyenda lo de la cueva maldita. Al llegar a la cueva no vieron nada de extraordinario, ni se escuchó ningún ruido raro, así que comenzaron a buscar el sitio en el que tenían que cavar. Buscaban el lugar donde hubiera tierra diferente a la tierra negra de la cueva, y de pronto la encontraron. Era tierra roja, muy diferente a la de la región. Emocionados comenzaron a excavar inmediatamente. Estuvieron excavando toda la mañana, comieron y descansaron un rato, y alrededor de las 6 de la tarde empezaron a excavar nuevamente. Empezaba a oscurecer cuando de pronto se escuchó que gritaban: ¡Carlos! 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 Carlos era el que estaba abajo excavando y se salió para ver quién le llamaba, pero además de ellos no había nadie. Pensaron que a lo mejor se habrían imaginado y siguieron excavando, y de pronto se escuchó el trote y el relinchido de un caballo dentro de la cueva. Voltearon
y no había nada. Entonces recordaron lo que les había dicho el anciano. Escucharán ruidos extraños, pero no teman. Es para que dejen de excavar. No tengan miedo y sigan. Y volvieron a excavar. Ya era de noche cuando dejaron de excavar para dormir un rato, pero no pudieron dormir. No dejaban de escuchar que los llamaban, además del trote y relinchido del caballo, seguido por fuertes pasos que parecían acercarse cada vez más a ellos. Empezaba a darles miedo, pero trataban de recordar las palabras del anciano, que les decía que no tuvieran miedo, que siguieran adelante. Alrededor de media hora después de que empezaron a excavar, encontraron una piedra muy grande, con unos pequeños agujeros, demasiados pequeños como para pensar que algo podría caber por ahí, cuando de pronto lo increíble se hizo realidad. Inexplicablemente por los agujeros salieron enormes, gigantescas víboras, tal parecía que los devoraban vivos. Lo peor fue cuando una de ellas, la más grande, empezó a subir por el cuerpo de Carlos, empezó a enredarse entre sus piernas, y siguió subiendo hasta llegar al hombro. Carlos estaba inmóvil, en verdad creía que lo iba a devorar. Sentía cómo iba subiendo por su cuerpo. El cuerpo de la víbora se sentía helado, y él no acertaba a mover un solo dedo. Lupe, su hermano, también se quedó inmóvil al ver cómo la víbora subía por el cuerpo de Carlos, pero ni él ni ninguno de los presentes hicieron algo para ayudar a Carlos. Era tal el miedo que sentían que no podían moverse. De pronto las víboras desaparecieron y ellos ya no tuvieron valor de seguir cavando. Carlos se sentía mal y mejor decidieron irse. Ese día descansaron en la casa de uno de los jóvenes que los acompañaron y al otro día muy temprano se fueron para Tamaulipas. Un año después regresó Guadalupe. Dijo que Carlos había fallecido un mes después de lo que pasó en la cueva, pero que esta vez él sí se iba a llevar el dinero. Al día siguiente regresó a la cueva y empezó a excavar. Encontró la tierra, volvió a escuchar los mismos ruidos, las mismas voces, ahora llamándolo a él. ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! ¡Guadalupe!, decía la voz, y enseguida se escuchaba el caballo y los pasos. Al llegar a la piedra volvió a ver cómo salían las víboras, y en esta ocasión Guadalupe sintió cómo la más grande subía por su cuerpo. Entonces comprendió el enorme miedo que acompañó a Carlos hasta el momento de su fallecimiento, y decidió dejar todo y regresar a su casa para no volver jamás. Y esta fue la última vez que se supo acerca de estos dos maestros, pues Guadalupe cumplió su palabra y no volvió, y el dinero sigue ahí en la cueva maldita, en Tapona de Camarillo, Nuevo León, esperando a que llegue aquella persona que sea capaz de soportar todas estas pruebas y cuantas más aparezcan antes de hallar el dinero.